querido Oriente Milton. Hoy tenemos una invitada bastante importante para que nos informe, nos dé a conocer sobre el trabajo que se viene realizando, no solo a nivel de provincia, sino a nivel de país. La señora Sandra Argotti, secretaria técnica de Planifica Ecuador, que ingresará en pocos minutos, ¿no? Así es, justamente estamos ya a la expectativa de que ella ingrese ya a la plataforma correspondiente para poder dialogar, dar a conocer varios términos o varias cosas interesantes. Hay que Así es, justamente es la importancia de esta secretaría. Vamos a ver qué es lo que nos informa, nos manifiesta cómo ha estado trabajando justamente a través de esta pandemia. Sabemos que seguramente lo han hecho mediante plataformas digitales a través de Zoom. Seguramente esa ha sido la manera, la forma de poder trabajar y seguir operando en bienestar de la ciudadanía, de la población ecuatoriana. Así es, Giovanni, justamente están ya ingresando a la plataforma digital para poder dialogar sobre diferentes temas, cosas importantes, interesantes que nosotros entendemos y la ciudadanía también requiere saber sobre este desarrollo, cuál es la misión, cuál es el liderazgo, la forma de articular, la forma de tratar y topar cada uno de estos temas. Esperemos que ingresen bien justamente nuestra invitada del día de hoy, Sandra Argotti, quien es la secretaria técnica de Planificación. Vamos a conversar el día de hoy. Justamente uno de los temas importantes o interesantes habíamos manifestado que la Secretaría Técnica de la Planificación de Ecuador hace diferentes ámbitos, pero para ampliarle un poquito más a la ciudadanía, ¿de qué exactamente se encargan? Sabemos que de los GAT, provinciales a nivel de las diferentes provincias, de los gobiernos autónomos descentralizados, pero expliquémosle más a la ciudadanía qué es el punto esencial de ustedes. Realmente lo que es Planifica Ecuador se encarga de precisamente de la planificación del Estado. Es un completo planificador, digamos, maneja lo que es el sector ejecutivo, la parte gubernamental, empresas privadas, apoyo a la academia, también en los gobiernos autónomos descentralizados. Nosotros estamos en todos los ámbitos, ayudamos a los planes que desarrollan cada uno de los ministerios, como cada una de las carteras de Estado, digámoslo así, y también lo que hacen los gobiernos autónomos en sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Somos los que tenemos la competencia de la planificación a nivel nacional. Es importante destacar que sin planificación no se puede desarrollar una familia. Desde ahí iniciamos, una familia siempre planifica cómo va a realizar sus gastos, cómo va a organizar su casa, y así es nosotros. Nosotros tratamos de organizar cómo se va a manejar el gobierno completo y el Estado en ese desarrollo y llegar a una buena consecución de proyectos, un buen gasto público, un buen gasto en cuanto a lo que nosotros tenemos que definir en cada proyecto del territorio. Secretaria, muy buenos días. ¿Cómo se ha venido trabajando justamente por la situación de la pandemia a nivel del país? Vamos a hablar exactamente de nuestro territorio, nuestra provincia de Sucumbíos. ¿Cómo se ha trabajado? ¿Cómo se ha venido trabajando en esta pandemia? Ha sido difícil para nosotros, sí, primero y también como parte de un complemento de lo que somos ciudadanos. Trabajar, ustedes están en la zona 1, donde se maneja varias provincias. Sucumbíos de Estado dentro de este espacio, por sus temas también fronterizos, por las situaciones que van desarrollando cada uno de el propio territorio de Sucumbíos. Entonces, nosotros como planificación tenemos una zonal 1
que es lo que nos apoya para que todo esto desarrolle. Primero, no hemos parado ni en pandemia, nosotros hemos trabajado en todos los territorios, que levantando las necesidades ciudadanas, escuchando directamente de asociaciones, de alcaldes, de la ciudadanía, qué es lo que le está pasando en esta pandemia, cómo ha bajado su producción, la parte artesanal, situaciones también de sus planificaciones propias en temas escolares. Así que nosotros hemos trabajado mucho en los territorios levantando estas necesidades, sabiendo de primera mano y el aporte principal de la ciudadanía, cómo se ha visto afectado, no solamente en salud, sino en su parte económica, en lo que es la parte escolar. Hemos venido trabajando todos estos meses para iniciar primero alertas, luego también cambios en los planes, cambios en las metas y objetivos de varios proyectos que se van desarrollando en su provincia. Es interesante decirle a la culta ciudadanía de acá de nuestra provincia y de nuestro cantón, que están a través de la frecuencia de los 102.9, ¿qué es lo que han hecho los pedidos justamente las diferentes autoridades de este sector? Sabemos que tenemos un sinnúmero de pedidos, pero ¿cuáles han sido los esenciales? Esenciales la parte de cómo volver a reactivarse en la parte productiva, ¿no? Lo primero fue salud, pero recordarles a los ciudadanos que como sea, nosotros estamos siempre revisando la salud, eso ya el Ministerio de Salud ha manejado todo ese espacio de hospitales, unidades de salud, y luego también, después de esa pandemia tan terrible que estamos pasando, es cómo me vuelvo a activar en la parte productiva, cómo los niños van a manejar sus escolaridades, la asistencia a clases, cómo va a ser ellos. Todos estos temas se ha trabajado a través del Ministerio de Educación, Ministerio de Telecomunicaciones, para que vayan llegando las clases, digamos ya en la parte de computadoras como tal, en lo que son las radios y televisiones, nos han ayudado mucho en esos espacios provinciales para llegar con las clases a los niños, como hace muchos años hacía Fe y Alegría. Y luego, si es la reactivación productiva, la parte agrícola, cómo lo agroindustrial se va a ir manejando. Entonces, temas de pesca que también manejan allá y otros más. La parte fronteriza, que es la que se nos ha complicado en los pasos fronterizos, cómo se está generando ya el paso de la gente de otros países, cómo no se han abierto el CEBAP como tal también, y otros espacios más. Entonces, la ciudadanía tiene la principal preocupación de una reactivación productiva, de cómo volver a los mercados, de cómo volver a transportar sus productos a otras ciudades. Eso ha sido la principal preocupación de los ciudadanos en el espacio de Sucumbíos. ¿Cómo está el trabajo justamente de ustedes como secretaría con los GAT de acá de nuestra provincia de Sucumbíos? ¿Cuál es la mayor influencia que ustedes han tenido o cuáles han sido las mayores propuestas? ¿Con cuáles están trabajando más? Hemos estado trabajando con todos los GAT. Nuestra competencia es trabajar con todos los GAT. Es decir, primero recordarles que ellos tenían que presentarlos, señores alcaldes, sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial en mayo de este año. Eso era por ley. Lo que nosotros, al ver la pandemia y saber cómo está afectando esto su accionar en territorio, hicimos una gestión con la Asamblea Nacional para que nos aprobara una extensión de plazo de la presentación de sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Así que lo que hicimos es anexarle a ese plan el tema post-pandemia. ¿Cómo vamos a manejar? Por ejemplo, muchos de los alcaldes habían definido en construcción de canchas, en lo que es la parte de los mercados mismos. Entonces, en este momento del distanciamiento, lo que hemos hecho es con ellos priorizar otro tipo de proyectos. Primero, manipulación de alimentos, el transporte público, el distanciamiento social, el cuidado como debe ser bioseguridad, ir de la mano con el mismo Ministerio de Salud, con el COE nacional, cantonal, de cómo nuestros ciudadanos tienen que cuidarse para poder volver a producir. Entonces, en base a esto, hicimos un cambio en la ley y nos apoyó la Asamblea Nacional y tenemos un año más para presentar. Lo que sí estamos trabajando muy de cerca con los alcaldes es que no sea dentro de ese año, sino en este mismo año, porque nuestra ciudadanía necesita ya tener un desarrollo y ordenamiento territorial adecuado justamente a la crisis que estamos viviendo actualmente. Así que el trabajo es muy fuerte con ellos de la mano. Hemos estado visitándolos, trabajando. En próximas semanas estaremos nuevamente en ese territorio para saber cómo van sus avances, para apoyar y asesorar en cómo están construyendo este planes de desarrollo anexados a la parte de pandemia y pospandemia, como viene definiendo. ¿Hay alguno de los sectores acá que han presentado ya los planes que están un poco más
adelantados sobre los planes de desarrollo de ordenamiento territorial, ya que les tocó modificar a la mayoría de ellos. La mayoría de ellos todavía no tiene una presentación, como tienen un año, pero de todas maneras nosotros les habíamos dicho que es importante presentarla hasta septiembre, octubre. Ya tenían construido algo desde el año anterior. Lo que tienen que anexar es justamente, primero es cómo nosotros levantamos esto, ir al territorio, como les decía al inicio, la ciudadanía es la que a nosotros nos genera las alertas. Siempre tenemos que escuchar primero al ciudadano para nosotros construir algo. Si lo construimos desde el escritorio, nunca vamos a tener una opción de desarrollo. Tenemos que ir al campo, tenemos que ir a trabajar en el territorio y ahí nosotros podemos ver qué necesita realmente la ciudadanía, cuál es su clamor en este momento. Y ahí aterrizarlo ya en un plan, como se ha venido manejando con los alcaldes, y luego tiene que ser un plan nacional, porque no es solamente desarrollo a mi territorio, pero recordarles que esto es un plan nacional. Es que, ¿cómo lo manejo en ese espacio? Sí, pero de ahí yo tengo que tener un intercambio incluso de productos que tengo que manejarlos con otras provincias. Recuerden que muchas provincias y espacios territoriales se cerraron en el tema pandemia, no podíamos pasar con los productos. Ahora lo que estamos haciendo es, yo me cuido, y esa es la campaña que ya lanzamos de todo el gobierno, yo me cuido, porque ya no podemos encerrarnos tanto en casa, sino tenemos que volver a producir. ¿Pero con qué? Con la corresponsabilidad del cuidado que tenemos que generar, y esto nos están apoyando los alcaldes. Ellos estarán presentando sus borradores, digamos, sus inicios de la parte extra que tiene un plan, que sería lo que es en post-pandemia. Cómo los ciudadanos van a volver a salir con el orden que deben tener y la bioseguridad, como les decía. Esa es importantísimo, saber que tenemos que volver a producir, sí, pero cuidándonos y cuidando a nuestra familia. Así es como se está trabajando con los GAR. En pocos meses ellos tendrán que presentar ya sus borradores iniciales de la mano y estamos trabajando muy de cerca también, siempre con ellos y apoyando al equipo técnico de las alcaldías, para que luego el alcalde apruebe en sus consejos ese plan de desarrollo. ¿Qué pasará si es que algún alcalde PROVE no presenta los borradores? Porque con eso yo creo que también se gana un poco de tiempo por la situación, para ir analizando, me imagino. ¿Qué pasará con de pronto los alcaldes que a veces en ocasiones se descuidan y no presentan aquello? Ellos tienen el plazo para presentarlo hasta el próximo año. Digamos que en el caso de que ninguno de los alcaldes presente o alguien no lo haga, ellos tienen una sanción por la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, pero yo creo que casi ninguno generaría eso. Están muy preocupados por sus territorios, saben que la ciudadanía tiene que salir de alguna manera adelante. Lo que sí les hemos dicho, iniciemos con un trabajo ordenado, es decir, de lo que ustedes vayan teniendo dudas, de lo que vaya pasando en su territorio, es importante que Planifica les vaya apoyando y les vaya guiando. Hemos estado guiando a muchos de ellos, están conscientes de lo que pasa. Además, las alertas de cada territorio son distintas. Todos sí tenemos que nos complementa, digamos, y que es igualito a todos, nos ha golpeado económicamente. Y cada uno, incluso de los ciudadanos, hemos perdido algún familiar conocido por este tema de pandemia. Entonces sabemos y somos muy conscientes de eso. Así que los alcaldes han trabajado de cerca en sus territorios, muchos de ellos están con el ávido trabajo y todos los días también saliendo ellos a revisar cómo está cada uno de sus ciudadanos en los territorios y qué es lo que necesitamos. Así que la construcción se está haciendo en este momento y en pocos meses, yo podría decir en unos 2 meses máximo, ya tendríamos, porque hay que empezar una ejecución de los planes. Así que lo que sí les estamos solicitando es que sea lo más pronto posible, de acuerdo a la realidad que tengan en este momento en su territorio. ¿En qué consiste la sanción? ¿Nos podemos saber? Perdón, no le escuché esa parte, mi disculpa. ¿En qué consiste la sanción si en caso en algún alcalde no lograra presentar ese borrador? Eso depende ya de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. La SOT hace el análisis, incluso aquí vienen temas hasta de destituciones, ¿no? Porque el incumplimiento a la ley es así. Pero realmente no creo que eso suceda, ya le digo, por la preocupación de todos que estamos anexados, primero económicamente complicados y luego nuestros territorios en esa ávida saber cómo voy a volver a salir. Así que los alcaldes electos pues tienen que orientar y también ellos tener una propia autogestión, porque no solamente es tener recursos del gobierno nacional, sino también de lo que ellos vayan gestionando con diferentes fundaciones, con diferentes cooperación internacional, que es lo que ustedes incluso manejan en la parte fronteriza. Es importante saber que nos unimos entre países y esto no podemos manejarlo solos porque la crisis es mundial. Es importante la prioridad dentro de los ciudadanos, la necesidad que tenemos, más aún acá en estos sectores que son amazónicos, pero la situación es necesario definir
que la reactivación tiene que ser de una manera muy positiva. Tenemos una crisis económica dentro de nuestro país, dentro de nuestras provincias, pero aquello esperemos que no merme y que por supuesto los proyectos sean encaminados justamente a las necesidades de los ciudadanos. En esta temporada de pandemia, de crisis, esperemos que las autoridades entiendan y realicen cada una de las acciones que se tiene que realizar justamente. Esperemos que esto se realice. Me imagino que dentro de el ámbito justamente de las sanciones no ha habido ninguna alcaldía o ningún GAD o alguna autoridad que no haya presentado anteriormente justamente esos proyectos. Así es, Milton, y además sí, es que es importante definirlo con las nuevas autoridades y la ciudadanía tiene que saberlo. Cuando se maneja un plan de desarrollo, tiene que ir avanzando ese territorio. Lo que muchos de ellos en su gestión anterior, digamos, alcaldes anteriores o como hayan hecho, porque los alcaldes que toman un nuevo mando, ellos tienen que hacer un diagnóstico de cómo encuentran su territorio. Decirles que no solamente el diagnóstico deben ser en temas críticos, de criticidad hacia las autoridades anteriores, sino saber que su territorio tiene que ser construido con el ciudadano. También recordarle a la ciudadanía que es muy corresponsable de lo que pase, que no solamente es la autoridad la llamada a formar un territorio, sino el ciudadano es parte importante, es más, es el principal, que tiene que ser muy responsable con el manejo de su territorio. Si es que va a los mercados, si es que están en temas de transportes y tenemos servicios básicos, saber que todos tenemos que cuidar nuestra familia y cuidar siempre, exista pandemia o no, un alcalde y un gobernante también necesita que su ciudadanía sea muy corresponsable. La academia es importante en los territorios también porque ellos investigan lo que sucede dentro del espacio, por ejemplo, en la parte agro, en la parte de cultivos y otros más. Entonces, la empresa privada, en cambio, es también quien genera empleo y saber que ellos tienen que tener la conciencia de que son parte de un país. Esto es un trabajo en conjunto, esto es un trabajo de equipo y el equipo empieza con la ciudadanía, las asociaciones, las academias, las empresas privadas y el Estado. Esto sí tiene que ser ya definido, no empezar a trabajar solo, porque tenemos que sacar adelante un país y nuestras familias están detrás de eso, quienes estamos creciendo ya mucho más, pero nuestros niños vienen detrás y ellos tienen que empezar a heredar primero una conciencia de comportamiento, una conciencia de saber que hay que cuidar su ambiente, de su espacio y su casa, como todos cuidamos, y saber que este país es la casa de todos. Entonces, eso es lo que nosotros siempre como planifica, les decimos a los alcaldes. Únanse ustedes también entre parroquiales, entre cantonales, municipales, para saber que esto es un solo territorio. Y ahí nosotros ahorraríamos primero recursos económicos, luego tendríamos un esfuerzo mancomunado y unificaríamos muchísimo, sacaríamos a un mejor país. Secretaria, podemos entender o para que nuestros amables oyentes puedan tener claro de qué se trata esta Secretaría Técnica de Planifica Ecuador. Es justamente, son quienes encaminan el progreso a nivel del país, si podemos entender de esa manera, como usted ya lo mencionó, pero son los encargados en ir trabajando y proyectando justamente un mejor convivir de la ciudadanía. Es decir, que su trabajo es bastante importante a nivel no solo de provincia, sino a nivel del país. Por lo cuanto, este asunto de la pandemia, pues según lo que nos indica, no les ha interrumpido su trabajo. Se han buscado la manera de cómo seguir trabajando y manteniendo su trabajo, que para lo que nos podemos dar cuenta es bastante importante, y lo que usted hizo un llamado, el trabajo y el progreso de un país o de un pueblo lo hacemos todos. Si no lo hacemos conjuntamente, pues no lo podemos lograr. Así es, Planifica, como les decía, dentro del espacio, está, digamos, junto a la presidencia, trabajando en toda la planificación. Y la planificación nacional está dada con un plan nacional de desarrollo. En el plan nacional usted debe cumplir objetivos, metas, así como es una familia, que siempre le digo yo a la ciudadanía. Usted, cuando es padre de familia y mamá de familia, tiene un objetivo de sacar adelante esa familia, y así es Planifica también. Existe un plan nacional. Nosotros tenemos que revisar y cuidar que eso se vaya cumpliendo. En el camino ir corrigiendo las metas que no se pueden llegar a cumplir. Por ejemplo, en este momento, con lo que nos pasó en pandemia, todos tenemos que virar y que girar nuestra planificación, y eso nos ha pasado a nosotros. Giramos la planificación hacia lo que estamos pasando en este momento. Igual como somos las familias. Si usted tiene abundancia, pues está mejor y puede dar otra situación. Pero si usted está en crisis, tiene que tener justamente la visión hacia dónde va su familia.
Y así somos nosotros. Yo siempre hablo de familia porque considero que el país es una familia. Y cuando estamos en las buenas, todos tenemos que estar juntos y también viendo por las buenas espacios. Pero cuando estamos en crisis, también tenemos que arrimar el hombro para esa crisis. Así que planifica, lo trabaja junto a los mismos ministros, a los ministerios, en todo ámbito, saber que ellos también tenemos angustia de saber que no existe el dinero suficiente en el gobierno, en el Estado. Hemos hecho muchas acciones junto, planifica con el Banco Central, el Ministerio de Finanzas, en traer los recursos al país. Pero, por ejemplo, ayer el otro día y me preguntaban, ¿y los recursos no es para los sueldos de los servidores públicos? No, los recursos son para proyectos en los territorios, para proyectos de desarrollo. Ya el ingreso que va al Estado es desde otros lugares, que es petróleo, que son la parte de los impuestos que pagan los mismos ciudadanos. Esto es el ingreso, pero lo otro que nosotros traemos de recursos de fuera, de lo que es una deuda, de lo que es, hemos logrado conseguir que nos perdonen intereses, como a veces vamos al banco y negociamos, y esto nos ha ayudado un poco. No es mucho, pero sí nos ayuda a alivianar el espacio de crítico que estamos pasando en este momento. Así que eso es lo que hace Planifica, ¿no? Y estamos en casi todas las decisiones del Estado, en la mayoría apoyando al presidente de la República, a los ministros, y en este caso a los GAD, a los gobiernos autónomos, de cómo vamos a seguir trabajando en esa planificación. Una parte importante o interesante justamente es que tenemos que administrar los recursos de forma adecuada para impulsar nuestros diferentes territorios. Y me refiero a tenemos que administrar porque también somos parte, los ciudadanos somos parte importante, interesante, y los medios de comunicación de igual manera. Secretaria, ¿algo más que tengamos que decirle a nuestros amigos oyentes, quienes están a través de la frecuencia de los 102.9 por situaciones de el tiempo? Agradecerle a usted por darse el tiempo de estar también con nosotros desde la vía digital. Decirles, Milton, y a la ciudadanía, darles un abrazo a la distancia, decirles que nosotros estamos trabajando por ustedes, que también sientan que las necesidades las tenemos desde acá. Es complicado ser una autoridad también en el país, no es fácil, pero somos padres y madres de familia. Saber que como ecuatorianos somos guerreros y eso siempre nos ha caracterizado. Siempre estamos unidos y saldremos adelante de esto y darles la fuerza para que sus familias estén bien y siempre decirles cuídense. Cuídense, sigan produciendo, pero con los cuidados que debemos tener. Y obedezcan también las reglas de lo que el país va definiendo para que cada uno estemos mejor. Agradecerle una vez más a Sandra Argotti, secretaria técnica de Planifica Ecuador, un tema bastante importante, quienes de pronto a veces no conocemos, no sabemos de qué se encarga cada secretaría, pues ahí estuvo la respuesta. Yo creo que es una secretaría de muy interés para el país, porque es la que encamina justamente el progreso de un país, y así que, como ella llamó, también a trabajar conjuntamente, no solo las autoridades, sino también los pobladores para poder ir mejorando día a día. Muchas gracias, buenos días. Importante justamente la entrevista que acabamos de culminar a través de la frecuencia de los 102.9, así que un llamado también a las autoridades, a los diferentes sectores. Hay que trabajar, hay que hacer esos proyectos, hay que justamente presentar los planes de desarrollo de ordenamiento territorial. No olvidarse, sabemos que las autoridades no se van a olvidar, Giovanni, pero justamente el tema es que hay que recordarles por si acaso, ¿no?